Buen día tengan todos ustedes. Soy el ingeniero Hugo Javier Lagos Pinto, representante de la promotora de multiservicios en riesgo, seguridad y salud, Promueves. Primero vamos a ver un video y de ahí continuamos con la programación del día de hoy. Yungay, 31 de mayo de 1970. Faltaban 2 días para que el Perú debute ante Bulgaria en el Mundial de México 70. Los peruanos nos preparábamos para volver a una Copa del Mundo después de 40 años. Eran las 3:23 de la tarde y una tragedia que nadie podía imaginar empezó. Un gran sismo de 7.9 magnitud de momento, con epicentro en el mar, frente a Chimbote y Casma, generó una catástrofe. 50.000 muertos y miles de desaparecidos, así como incalculables pérdidas materiales. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del Nevado Huascarán, generando una aluvión de nieve, lodo y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y sus más de 20.000 habitantes. Todo a su paso fue arrasado: comunidades, casas, cultivos, vidas, sueños. Las localidades ancachinas de Yungay y parte de Ranrairca quedaron sepultadas. Solo sobrevivieron 92 personas que se encontraban en lo alto de una colina donde se ubicaba el cementerio de la ciudad. Yungay, una ciudad pintoresca y alegre, quedó invadida por una nube negra de polvo varios días. Las autoridades de la época estimaron que aquel desastre dejó como consecuencia aproximadamente 150.000 heridos, 186.000 damnificados y 60.000 viviendas destruidas. Este es el saldo de uno de los sismos más catastróficos en la historia del Perú y el más grande desastre sísmico de Latinoamérica en el siglo XX. La tragedia hizo replantear al gobierno de turno cómo gestionar la ocurrencia de desastres en nuestro territorio. La tragedia trajo consigo un cambio en nuestra visión del territorio y en la forma en la que nos protegemos. Trajo consigo la defensa civil, ya que a los 2 años siguientes se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil en el Perú. Ahora, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Han pasado 50 años de esta gran catástrofe y Yungay continúa en nuestra memoria, y es aquí que un dicho popular llega a nuestra mente: quien olvida su historia está condenado a repetirla. 50 años después, todos los peruanos tenemos una obligación: la de estar preparados y ser resilientes ante la ocurrencia de desastres. Defensa civil, tarea de todos. Gobierno del Perú. Bien, la gran pregunta, pero primero déjenme recuperar y pasar a la diapositiva. Bien, a- ahora sí, vamos a el video. Un ratito, un ratito. Ahí está, ya, ahora sí, para poder ver nuestra presentación de manera ordenada. Bien, les decía o les preguntaba, qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos aprendido en estos 55 años? Mañana, 31 de mayo, se cumplen 55 años de la tragedia de Yungay en Ancash, 1970. Y como dicen, ¿no? 2 años después se crea ya el sistema de defensa civil
aparece en el escenario el INDECI y por 40 años más o menos hemos estado en el Sistema Nacional de Defensa Civil. Otro quiebre que hubo fue precisamente en el terremoto de Pisco, 2007. A partir de ahí eh, se hace un nuevo cambio del sistema, ¿no? Ya estamos ya 14 años con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y precisamente cada vez que hay un punto de quiebre, hay la posibilidad que en el Estado los sistemas, y en este caso la vinculada al riesgo de desastre, tengan modificaciones. El día de hoy probablemente todos o casi todos han participado del simulacro multipeligro que se ha programado a nivel nacional, tanto en entidades públicas como privadas, y lógicamente con la participación de la sociedad civil. Entonces, repito, antes de empezar la presentación del día de hoy, ¿cuánto hemos aprendido como sociedad, como Estado, autoridades, funcionarios, servidores públicos, entidad privada, empresarios, la ciudadanía en general, ¿no? ¿Qué tanto hemos aprendido de estas tristes y dolorosas experiencias? El día de hoy vamos a precisamente a pasar, pero antes, rápidamente nomás mencionar, ¿no? Que nosotros como promotora ya venimos trabajando hace un tiempo, nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro fanpage que tenemos en el Facebook, donde hay mucha información, muchos videos desde hace años ya que venimos desarrollando, así como este evento, de manera abierta, ¿no? Hay otros, lógicamente, que sí tienen un costo y que en el transcurrir del año también vamos a ir programando. Bien, entonces vamos a, bueno, mi presentación, algunas personas muy probable que no me conozcan, yo soy ingeniero industrial de profesión, actualmente estoy haciendo un doctorado en políticas públicas en el CAE, que también es la entidad que me cobija como docente en asignaturas del diplomado y de maestría en gestión de riesgos de desastres, ¿no? Bueno, no voy a leer lo que ustedes pueden ver ahí, tengo cierta experiencia en los diferentes niveles de gobierno y también en entidades privadas. Eh, Más o menos 15 años en el sistema, en lo que es la gestión de riesgos de desastres. Prácticamente estuve en el anterior sistema de defensa civil y también ya ahora en este nuevo sistema del SINAGEL, que como les decía, tiene ya 14 años y que precisamente también tiene que ser motivo de reflexión, que tanto se ha avanzado, que tanto somos responsables de los avances que se han ido generando en el país con este nuevo sistema. Bien, entonces, resumiendo lo que les mencionaba, las actividades que hemos hecho como promotora, hemos empezado el año haciendo estos conversatorios relacionados a los planes de gestión de riesgos de desastre, que son muy importantes en la administración pública. Después hicimos un curso integral que lo que pretendió era agrupar diferentes temáticas y aristas de la gestión de riesgos de desastre y en ambos casos hemos estado acompañados por diversos profesionales muy reconocidos ya hace muchos años, tanto en el sector público como privado, en todos los procesos de la gestión de riesgos de desastre y con mucha experiencia que hemos podido compartir estos eventos que en su momento fueron gratuitos, ¿no? Hasta ahora lo pueden visualizar y bien, eso es un poco mi presentación personal y también la de la empresa, ¿no? De Promoeres, que es precisamente la que organiza este evento del día de hoy, en la cual, eh, recordando lo de Yungay que habíamos mencionado, vamos a darle una mirada un poco rápida al mundo, ¿no? En relación a cómo nos preparamos ante sismos de gran intensidad y cuáles son los mecanismos de respuesta ante la emergencia y los desastres. Y vamos a hablar un poco de referencias como el Japón, que es un modelo de gestión en lo que es gestión de riesgo de desastre, Haití, que vendría a ser el otro extremo, ¿no? El lado penoso, triste por muchos temas socioeconómicos. Chile, que en Latinoamérica es un referente también positivo, ¿no? Tiene una buena cultura de prevención, nuestro país,
y lo que sucedió hace un par de meses en Myanmar, que es un país que de repente no estamos muy familiarizados, pero también vamos a hacer la referencia, aprovechando un poco esta mirada global que tiene la gestión de riesgo de desastre con relación a un fenómeno de impacto, como es un sismo de gran intensidad, y que en muchos casos trae como consecuencia un tsunami, ¿no? Entonces, vamos, como les digo, a hacer una mirada bastante rápida, porque hay mucha información y el tiempo no es muy extenso, pero sí pueden hacer sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, tanto en la caja de comentarios del YouTube como del el Facebook, donde a partir de hoy puede visualizar este video y también les vamos a pedir que se puedan registrar para poder comunicarles los futuros eventos que vayamos a realizar. Bien, entonces vamos a avanzar indicando, bueno, temas conceptuales que tampoco lo vamos a explicar o a leer, porque son, ustedes lo están viendo, ¿no? Pero son los fenómenos naturales, hay que tener claro, porque la terminología a veces es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Los fenómenos naturales, el impacto puede ocasionar desastres, ¿no? Pero no es que los desastres de manera espontánea o natural, o perdón, o que los fenómenos naturales de manera natural se convierten en desastres. Y precisamente es lo que vamos a hablar un poco también de los ejemplos que le estaba comentando en Chile como en Haití. Como en Haití, de repente el grado de intensidad del sismo fue menor, pero su impacto fue tremendo, mientras que en Chile fue diferente, ¿no? Entonces, el desastre no se da de manera natural, ¿no? Sino se da porque las condiciones territoriales, las condiciones de un país en cuanto a la urbanización, las personas, ¿no? O el territorio, y las condiciones, como le digo, territoriales, ocasionan, originan que un impacto o una emergencia se convierta en un desastre, pero no desastres naturales, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces ahí hay unos conceptos de la magnitud y terminología que puede ser muy importante porque la gestión de riesgo de desastre, en términos generales, es un trabajo multidisciplinario eh, que agrupa diferentes especialidades que intervienen en este campo, ¿no? El terremoto, que es un término también que se le conoce a los sismos de gran magnitud o de gran impacto, ¿no? Son fenómenos, como dice ya la parte teórica, que es lo único que lo voy a leer, es un fenómeno natural de tipo geológico, ¿no? Que puede generarse por la actividad volcánica, por ejemplo, o el movimiento o fricción de las placas tectónicas o la acumulación de sedimentos, entre otros, ¿no? Que pueden generar deformaciones intensas en las rocas del interior de la Tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas y que sacuden la superficie terrestre, ¿no? Esa es un poco la explicación técnica, ¿no? En la cual no nos vamos a detener porque eh, no es el momento indicado, ¿no? Pero ahí también podemos ver los diferentes eventos geofísicos que pueden generar eh, estos fenómenos naturales, ¿no? Es que como tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, incendios, temperaturas extremas, incluso el tema de epidemias, ¿no? O temas biológicos como lo tuvimos con el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Que fue considerado un riesgo biológico, es considerado un riesgo biológico, por tanto, incluso en muchas partes del país, en el año 2020 sobre todo, se hizo plan de prevención y reducción de riesgo de desastre por COVID, ¿no? Y ese es un tema que hay que tenerlo presente, ¿no? Bien, entonces nuestro país, nuestro hermoso país, geográficamente tan diverso, está expuesto también a una serie de peligros, ¿no? Que son lo que estamos viendo, y por ello demanda mayor atención en las autoridades, ¿no? En los funcionarios y en la población en general, porque son temas, como dice el encabezado, recurrentes.
Ya la foto se conoce. Lo que no está bien es aplicar las mismas recetas o tener el mismo comportamiento como país, como Estado. Por consiguiente, no vamos a poder tener resultados diferentes, sino que siempre la asistencia, siempre la parte reactiva, que como siempre digo, no es malo, pero por poner un ejemplo, me salgo unos segundos del tema, ¿no? En la seguridad ciudadana, ¿no? Somos un país reactivo, somos un país que reacciona ante el sicariato, ante el robo, ante el crimen, ante el secuestro, ante la extorsión, ¿no? O sea, pos, pero preventivamente somos un país que todavía nos falta mucho por hacer y en general, en todo tipo de seguridad, somos un país, y somos, digo, porque hay que incluirnos, un país reactivo. Como digo, no está mal ser reactivo, al contrario, hay que organizarnos para que la parte reactiva siempre sea la respuesta más inmediata, la rehabilitación más efectiva, la preparación más organizada, con los mejores recursos, ¿no? Que es el espacio reactivo, pero tenemos que dar esa importancia a la generación de conocimiento, a la parte prospectiva que nos permite no generar riesgo a futuro y a las acciones de mitigación o de reducción del riesgo, que es el hoy, es el presente, porque ya lo conocemos el riesgo. Si es alto o muy alto, tenemos que intervenir, ¿no? Y eso ya depende de ya muchos factores, ¿no? Priorización, recursos, no solamente financieros, sino los recursos humanos que puedan operativizar esto y sobre todo institucionalidad. O sea, no puede ser posible que un gobierno regional o un gobierno local o un ministerio o una dependencia pública no mantenga institucionalidad sobre los temas técnicos que se avancen, ¿no? Un ejemplo, un plan de prevención que tiene un horizonte todavía extenso y largo, que ha sido aprobado, que ha sido opinado favorablemente por el CNPRE, por decir, que tiene todo el procedimiento y protocolo que se ha cumplido, que en teoría tiene los recursos garantizados porque ese plan, con el asesoramiento respectivo y la opinión favorable, me ha permitido precisamente estimar una programación de actividades, de proyectos, de tareas en un tiempo estimado, con un monto proyectado, asegurando las fuentes de financiamiento y con áreas responsables de esas actividades. O sea, todo en teoría bien. Cambia la gestión, vienen nuevos funcionarios, vienen nuevos especialistas y otra vez se da vuelta todo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, la brecha que tenemos, y también lo vamos a hablar ya posteriormente, es la implementación. O sea, todo hemos generado, pero nos falta la implementación. Pero para esa implementación también hay un tema muy importante, que es el tema del acompañamiento. La gran debilidad de las entidades públicas es la falta de acompañamiento. O sea, te dan la asistencia técnica, te dan el fortalecimiento de capacidades, cumples con la normativa, pero en el proceso de construcción de tus instrumentos, de tus herramientas que te van a permitir operativizar precisamente la gestión de riesgos de desastre en sus diferentes aristas, en el grupo de trabajo, en la plataforma de defensa civil, en el centro de operaciones de emergencia, en las inspecciones técnicas de seguridad, en edificaciones, en tus almacenes de ayuda humanitaria, con tu personal preparado como inspector, como evaluador de riesgo, como evaluador de daños y análisis de necesidad, como especialista en centros de operaciones de emergencia y diversas especialistas que trabajan en el tema de gestión de riesgo y desastre, no se puede operativizar por estas situaciones de falta de institucionalidad en las entidades, ¿no? Eso ya debe ser sancionado, ya, porque como les digo, más bien una gestión que llega, y si tienes un documento que ya lo tienes que ejecutar, pues estás pasando a otro nivel, ¿no? Vas a dejar huella en tu institución, en tu población, ¿no? Lo otro es ya volver a foja cero y otra vez la incertidumbre y la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos, ¿no?
Claro, no digo que en algunos casos no corresponda, si de repente pues corresponde, entre comillas, todo lo que vuelva para foja cero, pero no es la regla, definitivamente, ¿no? Bien, nos hemos salido un poco. Una mirada al mundo, vamos a darle, y primero vamos a Myanmar, ¿no? Tampoco no nos vamos a detener mucho en el tema, pero en marzo, hace un par de meses, sucedió este sismo de gran intensidad. Myanmar es un país que era conocido hasta 1989 como Birmania y se ubica en el centro del sudeste asiático, en las fronteras de China, India, Bangladesh, Laos y Tailandia, que de repente son sí países, lugares que nos es más familiar, y se extiende sus costas, dice, desde las costas del mar de Andamán hasta las montañas del Colidán con el Tíbet y el Yunnan, ¿no? Que es la zona en la cual está este país, ¿no? Y como les decía, ¿no? El viernes 28 de mayo se produce este gran sismo de gran intensidad con más de 5.000 muertos, ¿no? Porque ese reporte es, digamos, a fines de marzo, a principios del mes de abril. En el camino, en el tiempo, eso fue, digamos, aumentando y es una de las últimas referencias de gran impacto que hemos tenido y que es motivo también de estudio y de análisis, ¿no? De la parte técnica y que es un referente también que se está constituyendo recién en las exposiciones, en los estudios técnicos y en las referencias que nosotros debemos tener siempre sobre el tema. Bien, algunas imágenes digamos, del sismo. Y esto, por ejemplo, no le vamos a pasar porque nos vamos a demorar en las imágenes, pero sí les paso porque tal cual como ustedes lo están viendo ahí, lo pueden ver en las redes sociales, en el YouTube, ¿no? Basta hacer un pantallazo o que lo busquen o lo que lo googleen en el YouTube y van a poder ver los cinco mejores, bueno, cinco no, cinco momentos más impactantes de este terremoto que probablemente lo hayan visto también por la televisión y que nos trae precisamente a reflexión cómo en cualquier parte del mundo el impacto de un sismo no hace ninguna diferenciación, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Ahí está el video, pero como les digo, nos va a consumir tiempo, por lo cual tenemos que avanzar, pero ya les estoy dando más o menos la ruta, ¿no? Entonces, este devastador terremoto en Myanmar ha provocado, lógicamente, acciones de respuesta en el mundo, ¿no? ¿No? La Agencia de la ONU de Refugiados, ¿no? Está presente en Myanmar desde 1993, pero este país, ¿no? Como le digo, no nos vamos a detener a analizar, es un país con bastante problema sociopolítico, económico, ¿no? Y que encima le ha caído esta desgracia que lógicamente ha provocado que el mundo y que las organizaciones, ¿no? De las Naciones Unidas y otros países ayuden a este país que, como les digo, tiene todos los problemas habidos y por haber, y encima le sucede esta situación, ¿no? Bien, ahora vamos a darle una mirada a Japón, que como sabemos es un referente, es un ejemplo de país, de organización, de cultura de prevención, de mejor capacidad de respuesta, de un país que se reconstruye rápido, ¿no? Esa es la experiencia, esa es la mirada que tenemos sobre Japón, ¿correcto? Entonces, acá también, bueno, avancé rápido sin querer, vamos a avanzar despacio. Y en Japón, también como les menciono, a inicios de año, ese es un video también que quisiera que agarren el nombre para que puedan ver, que algunos videos son cortos, pero otros son largos. Nos va a cortar, como se dice, la secuencia de lo que estamos explicando, y como ahora todo está ya en las redes, les paso por eso lo de la imagen para que puedan hacer una captura en YouTube o en el Google, lo buscan y lo van a poder ver como en Japón, por ejemplo, constantemente siempre están haciendo campañas de sensibilización, porque ellos, a pesar de las experiencias que han tenido, no baja la guardia, ¿no?
y constantemente ellos están haciendo campañas de sensibilización porque es un país que constantemente tiene estos eventos. Entonces, acá rápidamente vamos a hablar de algunas lecciones del sismo perdón, de Tohoku en Japón, ¿no? Que sucedió el 11 de marzo del 2011, justo el 2011, 2010, 2011, en Perú, en Chile, en Haití, en Japón, ¿no? Esos años entre 2010 y 2011 han sido eventos que se les ha asociado mucho y que hasta el día de hoy son motivo, como le digo, de análisis, de exposiciones, ponencias técnicas, ¿no? Que lo único que se quiere, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, ¿no? Desde los científicos, desde los especialistas, desde los académicos, desde los normativos, desde la parte legal, desde la parte política, desde la parte social, desde la parte empresarial, desde la parte militar, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Perú, antes que suceda lo de Yungay, y desde los inicios, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, las Fuerzas Armadas, como sabemos, han tenido gran incidencia en el tema de gestión de riesgo de desastre, que acá en el Perú está muy empoderado el término defensa civil y en el mundo, o en muchos lugares del mundo, como protección civil. Que ese es otro tema también que quisiéramos hablarlo ya con más calma en otro momento, porque la terminología de defensa civil es perfecta para la parte reactiva, pero no engloba toda la gestión de riesgo de desastre. Eso es un tema que en el país nos es difícil todavía procesarlo o ir acomodándonos, que hasta la ley tuvo que homologar la palabra de defensa civil, entiéndase que se refiere a la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Lo que nos parece como un salvavidas para un poco ayudar, ¿no? A las autoridades, a algunos funcionarios o a la ciudadanía en general incluso a los académicos, ¿no? En la terminología que debemos ir adecuándonos, ¿no? Ya tenemos 14 años en el sistema de gestión de riesgo de desastre, en lo cual la defensa civil es una parte trascendental e importante del componente o de la dimensión reactiva, que es la preparación, que es la respuesta y de la rehabilitación, ¿no? Entonces, ya el término prospectivo y correctivo, como ustedes lo deben haber escuchado y algunos ya lo conocen, es cuatro procesos, ¿no? La estimación, que es donde se genera el conocimiento para poder caracterizar o estudiar mejor cualquier tipo de peligro, analizar también el tema de la vulnerabilidad, que es sobre lo que las personas podemos intervenir, y con ello el nivel de riesgo, que es estos dos componentes, peligro y vulnerabilidad, nos va a determinar un nivel de riesgo. Y en el nivel de riesgo ya es la acción que tenemos que hacer como país, como autoridades, como funcionarios, como servidor público, como ciudadano en general, como empresario, como militar, tenemos que accionar cuando ya conocemos el nivel de riesgo, ¿no? Si es bajo o medio, de repente por ahí, de todas maneras, siempre hacer alguna actividad. Cuando es alto o muy alto, ahí es donde hay que actuar. Y muchas veces se conoce ya ese nivel de riesgo, se tiene el diagnóstico, se tiene el estudio, se tiene el informe, por A o B motivos no se actúa, sucede el impacto, la desgracia, se activa todo el tema reactivo y vienen después las lamentaciones, las acusaciones, las echadas de culpa, nadie es culpable, siempre cuando hablamos y nos expresamos, siempre otros tienen la culpa, ¿no? O sea, nosotros no somos parte del problema, ¿no? Y es más, siempre nos referimos, o bueno, algunos se refieren, dicen, este país, ¿no? No, no sé, yo cuando escucho decir este país, yo en mi imaginación, para mí está hablando un extranjero que ni siquiera un extranjero debería expresarse así, porque parece un poco despectivo. Pero que un peruano ya diga este país, no lo veo por ningún lado que se justifique, ¿no? Yo puedo indignarme, de repente estar molesto por una situación, pero yo tengo que decir, mi país, ¿no? Mi país se desangra, mi país puede hacer más, mi país está cometiendo errores, estamos, digamos, somos parte del problema, nosotros estamos fallando, ¿no? Nosotros, ¿no? O si no, cuando a veces en la parte política, ¿no? Dice, siempre hay gente que yo escucho donde te dicen, tienes que votar bien, pues. Es que no votas bien, pues. Vota bien, pues, ¿no? O sea, nunca han votado mal.
¿no? Discúlpenme que ponga estos ejemplos, pero los veo bastante prácticos, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias, los datos, las características, los efectos que provocó el efecto en Japón el 11 de marzo, ¿no? En la que hubo gran parte de viviendas en Sendai, que precisamente es donde se genera también el marco de Sena 2015-2030, que es en el cual es el marco internacional en el cual estamos, y se provocan grandes daños, ¿no? Ahí están, digamos, algunas imágenes de incendios, de tanques de almacenamiento, en la misma ciudad también se origina, en refinerías, y en el aeropuerto de Sendai también que es afectado no solamente por el sismo, sino por el tsunami, ¿no? El terremoto en la fecha indicada, en 11 de marzo, y otro tipo de daño ya en la población, en infraestructura pública y privada, en la ciudad, como les decía, en Sendai, que es el sitio de referencia, que a partir de este evento que sucedió en el 2011, ya en el 2015, en el marco internacional de la gestión de riesgo de desastre, se toma esta ciudad como referencia, como lugar donde se nace este nuevo marco, ¿no? El 2015 y el 2030. Bien, y así todo lo que arrastró en viviendas, industria, trenes, barcos, ¿no? Y en otras ciudades hay más fotos, ¿no? Que siempre grafican, ¿no? Grafican momentos en la ciudad, en las vías de transporte, cerca al mar, ¿no? Y todos los daños que puedan haber provocado en puentes, por ejemplo, ¿no? En puentes, y que precisamente ahí los japoneses tienen una serie de acciones preventivas en el cual la afectación, precisamente en algunos casos, es menor que en los lugares donde de repente no se tuvo alguna prevención. Y es el ejemplo que debemos tomar nosotros, ¿no? Acá en Latinoamérica, y ya, bueno, ni siquiera hablar sobre lo que sucedió en el puente Chancay o en otros puentes que, eh, que también están expuestos a gran peligro, ¿no? A gran peligro por no tomar acciones preventivas, ¿no? Bien, y aquí ya una lámina técnica en el cuanto al análisis que se hace sobre la falla de los puentes, ¿no? Y también para la, para el conocimiento, ¿no? Pero rescatamos el tema del milagro de la recuperación que hubo en Japón, ¿no? En 6 días Japón pudo recuperarse y el aeropuerto de Sendai, que fue devastado como consecuencia del sismo y tsunami, en el tema de reconstrucción, ¿no? Muchas veces una imagen dice bastante, ahí podemos ver cómo, a pesar que sufrió grandes daños, mostró una recuperación sorprendente, ¿no? Las pistas de aterrizaje fueron destruidas, pero a partir ya del 28 de marzo fueron habilitadas de alguna manera, ¿no? Y se reanudó su operación el 13 de abril, ¿no? O sea, por el tsunami, que fue el daño, mejor dicho, el 13 de marzo como referencia, un mes después ya estaba operando y el primer aterrizaje se estaba realizando el 13 de abril, ¿no? Es un escenario en Latinoamérica casi impensable, en el Perú, o entre comillas, ¿no? Casi imposible, ¿no? Entonces, esas son las referencias que nosotros debemos tener, ¿no? Y en el Perú, en la cooperación, por ejemplo, en el Perú, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, ya tiene bastantes años y vamos a tomar como referencia, porque su contribución precisamente en el tema de gestión de riesgo de desastre ha tenido temáticas específicas y ha sido muy importante, ¿no? Porque también ha podido trabajar con diferentes entidades públicas, privadas, con universidades, ¿no? Como por ejemplo con el SISMIT, porque su objetivo ha sido allá de las que les he comentado, ¿no? Prevenir y mitigar. O sea, muchas veces escuchamos el antes, durante y después, ¿no?
pero el antes, durante y después, no nos olvidemos, es un escenario eminentemente reactivo. El antes está asociado a la preparación. La preparación no te previene nada. Como su nombre lo indica, te prepara para enfrentar un evento. Por eso el ejemplo de los brigadistas de emergencia, brigadistas de evacuación, brigadistas de lucha contra incendios, brigadistas de primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Que son los que primero pueden actuar. Pero ya en la primera respuesta ya están otras áreas especializadas de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, de los paramédicos, ¿no? De los rescatistas, ¿no? Es ya otra dimensión. Pero acá, hablando en el tema de prevenir y de mitigar riesgos, ya hace más de 50 años que estamos con la experiencia de gestión de riesgos de desastre, pero anteriormente conocida en el ámbito de la defensa civil. O sea, la defensa civil antes del sistema, o sea, antes del 2011, el término de defensa civil sí abrazaba también todos los procesos, ¿no? O sea, no pensemos que porque se llamaba defensa civil no veía la estimación, no veía la prevención o la reducción del riesgo o la reconstrucción. También lo veía, pero anteriormente. Ahora que estamos desde el 2011 y que nació el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CNPRE, es la entidad encargada de ver estos procesos preventivos y correctivos, ¿no? En los cuales están los procesos que ya les he mencionado, ¿no? La estimación, que es la generación de conocimiento, la parte prospectiva en el tema preventivo, la reducción del riesgo, que es el hoy, y la reconstrucción, que es el último escenario después de la rehabilitación y que se da de corresponder, ¿no? No es que siempre se va a dar la reconstrucción. Bien, entonces algunas estrategias de JICA: impulsar la reducción del riesgo, reconstruir mejor, la inversión anticipada, el enfoque integral y continuo, lo ha tenido y lo tiene hasta el día de hoy JICA, que es la referencia que queremos hacer mención, ¿no? De esta agencia que hasta el día de hoy le suma, ¿no? A todas las acciones que el país hace, tanto en las entidades públicas como en los gobiernos subnacionales y en la academia, sobre todo en la parte de investigación, ¿no? Bien, entonces este terremoto de Japón de marzo del 2011, ¿no? Tuvo todas esas consecuencias que estamos viendo en muertos, desaparecidos, en daños en las edificaciones, en daño económico, porque destruyó ciudades y arrasó incluso con barcos tierra adentro. Y ahí podemos ver el proceso de reconstrucción en Japón, ¿no? Cómo se fue dando mes a mes, con el tema de la respuesta, con el tema de la rehabilitación, con el tema de preparar para la reconstrucción y cómo se fue implementando el tema de reconstrucción poco a poco en el tiempo que les duró por lo menos hasta los tres, incluso hasta un poco más, pero en el horizonte se estimó un tema de 3 años para el tema de reconstrucción. Ello no significa que no se haya recuperado paulatinamente de la mejor manera, como vimos el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Pero siempre de una manera sostenida, ¿no? Y eso es lo que queremos rescatar. Entonces, más datos, digamos, relacionados tal vez a temas normativos, legales, que siempre son el soporte importante para las acciones que se puedan hacer. En Japón, en ese aspecto, trabajó bastante ese tema a nivel autoridades, ¿no? Para ver el tema del presupuesto, para ver el tema de un plan de reconstrucción, de la implementación, de ponerse un horizonte para el cumplimiento. Y en ese espacio también se generó la Agencia de Reconstrucción o el Plan de Reconstrucción, que son los que ejecutan precisamente estos proyectos, ¿no? El plan de continuidad de operaciones, que ya lo vamos a hablar más adelante, que también es otra de las lecciones aprendidas, ¿no? En esta recuperación física que se hace mención, y la importancia en defensa en múltiples niveles, ¿no? Y la importancia de un sistema redundante en el tema de comunicación, transporte, energía, de diversos sectores para atender mejor las emergencias y no paralizar sobre todo las operaciones de un país, ¿no? Ahí también tenemos otros puntos de reconstrucción económica, la efectividad en el tema
de las pymes, por ejemplo, o en el tema de la continuidad de las operaciones, ¿no? Que tiene terminología que para nosotros, por ejemplo, estamos trabajando hace ya algunos años, pero no bien, el tema del plan de continuidad operativa, ¿no? Que ya lo vamos a hablar al final de esta exposición porque nos parece muy importante. Y bueno, otras acciones de empleo temporal y de acciones de tecnología, todo que siempre van de la mano en estos escenarios de reconstrucción, ¿no? La participación activa de los ciudadanos, siempre, ¿no? Mantenerlos en contacto y prestar la mejor atención a los más vulnerables, ¿no? Que siempre van a ser los niños, los ancianos, las mujeres, los discapacitados y un ámbito que no se trabaja muy bien todavía es el aspecto psicológico, psiquiátrico, sobre estos escenarios extremos de impacto y de desgracia que generan eh, los fenómenos naturales y los impactos que en cada país puede generar, ¿no? Y el marco de Sendai, que justo era lo que les decía, ¿no? Es el horizonte, la mirada mundial sobre lo que todos los países, digamos, estamos también con esa referencia y que su resultado ya no va tanto por la respuesta, o no va tanto por la rehabilitación o por la reconstrucción, que siempre va a ser importante, sino en el tema de la reducción, ¿no? De la mitigación o del tema correctivo, como le quieran llamar, ¿no? O sea, es el hoy. Ya conozco, ya sé el nivel de riesgo, debo actuar, ¿no? Debo actuar en la trinchera que me corresponde. Y en base a eso también se estableció cuatro ejes, este marco de Sendai, que es lo que siempre debemos mirar, que es conocer y comprender el riesgo, ¿no? Fortalecer esa gobernanza del riesgo para gestionarlo mejor, precisamente en las entidades públicas, que son las que administran un territorio, y el tema de la inversión, ¿no? Para reducir precisamente en el hoy, ¿no? Ese riesgo que se puede originar en un desastre y que nos haga también un país más resiliente, con mejor capacidad de reaccionar ante estos escenarios extremos, como persona y como sociedad. Y también aumentar la preparación en caso de desastre para una mejor respuesta, ¿no? Lógico. La preparación, yo siempre lo digo, es el hermano menor que te permite una mejor respuesta y una mejor rehabilitación. O sea, la respuesta y la rehabilitación no podrían ser sin una preparación, ¿no? ¿No? Es imposible, ¿no? Porque en la preparación está precisamente el planeamiento de lo que, cómo vayas a responder y cómo probablemente vayas a rehabilitar. Bien, por eso, como eje 4 o prioridad de acción, ¿no? Nos habla de aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la rehabilitación y la reconstrucción, ¿no? Prácticamente lo que les he dicho, pero con otras palabras. Entonces, este cambio de enfoque a nivel mundial estamos en Sendai, como les dije, pero ya anteriormente en Yokohama y en Hyogo tenía otra especie de mirada, ¿no? A más desastre, control, reconstrucción, respuesta, recuperación, pero en Senda ya la reducción, ¿no? Y es sobre la base que también, sobre la base en la que la política nacional de gestión de riesgo de desastre en el Perú, la número 32, y la ley 29664, su política, su plan nacional, todos los lineamientos de los procesos y todo lo que ha derivado de, de- de la política hasta el día de hoy, se centra en reducir o en mitigar el riesgo, que no es otra cosa que decirnos, actúa hoy, actúa ya, prepárate, está bien, previene, está bien, previene, lógico, ¿no? Genera el conocimiento con la estimación, genera mejores capacidades para la rehabilitación, pero el hoy tienes que reducir, tienes que mitigar, porque se supone que ya conoces el riesgo, ya todo está inventado, que lo puedas mejorar, que lo puedas corregir, pero ya esta mirada mundial es también la mirada que el país tiene, como nosotros, el Perú. Bien, entonces, en Japón, a pesar de estas experiencias, ellos
están pronosticando todavía un megaterremoto, ¿no? Acá también les voy a mostrar nomás, bueno, este es un poco ya de texto, en la cual este informe es de abril de 2025. O sea, ellos están pensando que van a tener un terremoto que les va, digamos, va a haber más de 300.000 personas que pueden fallecer, ¿no? Y otros datos tremendos en la parte económica y en la parte social, ¿no? Eh, y por eso que ellos actualizan siempre su información, están siempre sensibilizando, dándole mucha importancia al tema de los simulacros, pero también al tema preventivo, al tema correctivo, porque ellos ya se están poniendo en ese peor escenario porque sus estudios les indican eso. No es que a ellos se les ocurre nada, ¿no? Alguien puede decir, están traumados, lo que quieras, pero ellos ya la han vivido, ya la han sufrido y la siguen. Entonces, nadie les podría decir que por qué pues estás preparando tanto y de repente esto sucede acá a 100 años. No, ellos están convencidos que esto puede ser en cualquier momento, ¿no? Entonces ahí les paso esa información, porque como le digo, todo esto está en las redes sociales, todo está, ya nada es escondido, nada. Bueno, y esto, por ejemplo, ya, esto de acá, tampoco se lo voy a pasar porque, como le digo, genera un tiempo y eso es lo que no tenemos. Pero ahí está, ¿no? Es precisamente la explicación que yo les estoy diciendo, ¿no? En la cual, en ese video, explica que Japón en cualquier momento está esperando ese megaterremoto, ¿no? Entonces, eso es también más o menos el mensaje que yo quisiera rescatar, ¿no? Como país, ¿cómo estamos organizados? ¿Cómo nos podemos organizar mejor, ¿no? Bien, continuemos entonces y vamos a continuar hasta que, perdón, ya avanzamos, llegamos a Haití, ¿no? En Haití es, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? Una magnitud menor en intensidad, el menor impacto en el 2010, pero más de 300.000 fallecidos. En Japón, a pesar que fue 9, por ciento, no, perdón, 9 el tema de intensidad de magnitud, los fallecidos solamente fueron 15.000. O sea, su vulnerabilidad es baja o es media en Japón, porque de lo que ellos dependen, actúan. Ya el impacto del peligro y la incertidumbre que pueda venir con ella es otra cosa, pero tiene muy baja vulnerabilidad. En cambio, en Haití, todas las vulnerabilidades habidas y por haber, ¿no? Entonces, por eso dice, la mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, pero sí podemos tomar acciones para reducir nuestras condiciones de vulnerabilidad y con ello reducir las pérdidas ocasionadas por los desastres, ¿no? Ese vendría a ser el mensaje, ¿no? Algunos datos de lo que sucedió en Haití, ¿no? Que ya son, digamos, referencias, ¿no? Que se anotan, y informes especiales también del terremoto de Haití, que como les estoy comentando, es un país pobre, un país con baja cultura de prevención, mal organizado, muy vulnerable, pero es que ahí también hay un tema sociopolítico, económico, ¿no? Que hasta ahora lamentablemente lo está arrastrando, ¿no? Y como dice, ¿no? El desastre en 35 segundos que cambiaron Haití, ¿no? Bueno, y ahí ya hace un poco referencia al impacto y a los daños que hasta el día de hoy tiene Haití, ¿no? Han intervenido diferentes eh, entidades internacionales, ¿no? Porque corresponde cuando pasa estos eventos y ya sobrepasa la capacidad de respuesta de un país, ¿no? Se convierte en un problema ya de asistencia internacional, ¿no? Porque ahí se puede ver en las fotos, digamos, los daños que provocó en Puerto Príncipe, en Haití, en diferentes zonas, ¿no? Bien, incluso en la parte de la Catedral de Haití, en la parte marítima también, toda la devastación y, como le digo, hasta el día de hoy lo sufre Haití, ¿no? Entonces, ya pasó 15 años del terremoto de Haití, ¿no? Esa experiencia no solamente debe llevar al propio Haití como país o a todos los demás países, ¿no? A la reflexión, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Un Haití?
Queremos ser un Japón, yo creo que ni uno ni lo otro, ¿no? Nuestro país ya tiene diferentes tipos de eventos, ¿no? Y bueno, y aquí hay un tema conceptual sobre lo que quedó en Haití, opinión de expertos, ¿no? En la que al final dice, si hemos aprendido la lección, si es que hemos aprendido la lección, pues debemos construir mejor, con mejores materiales de construcción, lo que no se hace, ¿no? Porque la viveza criolla o el bajo presupuesto ¿no? Hace que las personas se arriesguen, ¿no? Y construyan, pues, de manera hechiza, ocupamos inadecuadamente el territorio, las autoridades lo permiten, por cualquier motivo, pero lo permiten, y ya hay responsabilidades compartidas, pues, ¿no? Y eso es en todo el mundo, ¿no? Bien, Chile. En Chile también hay diferentes tipos de información, se puede googlear, se puede en YouTube ver, ¿no? En 1960, por ejemplo, como referencia, ¿no? El sismo que se registró ¿no? Como el más grande de la humanidad, ¿no? 9,5 grados en la escala de Richter, ¿no? Imagínense. ¿No? Acá estamos esperando un terremoto de casi 9 puntos, ¿no? 8 puntos y pico, 9 puntos, ¿no? Porque ya ha sucedido. Y ahí también les voy a enseñar una imagen que les va a permitir a ustedes buscar y encontrar abundante información sobre lo que ha ocurrido a través de muchísimos años en el Perú, ¿no? Bien, entonces en Chile también la referencia, como le dije, del 2010, ¿no? Una magnitud de 8,8, ¿no? Pero mire, 524 fallecidos con ese nivel de impacto. Claro, uno no va a decir, no, que son pocos, ¿no? Claro, no debieron ser ni 100, pero de todas maneras, por el impacto, por su organización, por tener una cultura de prevención, incluso en el cumplimiento del tema, por ejemplo, en sus edificaciones y su construcción, en la norma técnica, ¿no? Chile en ese aspecto está mucho más avanzado que muchos países, ¿no? Y tiene protocolos, procedimientos de respuesta muy avanzados también, por eso que ellos en ese aspecto también son una referencia que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿No? Entonces, y ahí también hay ya un análisis, ¿no? Dice, ¿por qué Chile no sufrió tanto como Haití? Es más o menos todo lo que les estaba comentando, ¿no? Por el tema de que la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Que se genera en Haití a todo nivel. Chile tiene otra cultura, ¿no? Tiene otra capacidad, digamos, de organización y lógicamente el impacto ha sido menor a todo nivel, ¿no? A nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel educativo, ¿no? Entonces, ya es un tema sociopolítico, económico, ambiental, estructural, ancestral, como se quiera llamar, pero que debería ser de una atención más efectiva, ¿no? Del mundo y no dejarlos pues ahí prácticamente como que a la deriva, ¿no? Claro, cada país es responsable, lógicamente, de lo que les ocurre, pero por un tema de empatía y de humanidad, yo creo que se podría hacer tal vez algo más, ¿no? Bien, entonces en Chile, ¿no? El sistema de protección civil, ¿no? El qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y tienen ahí también su ministerio, su oficina, su plan nacional de emergencia y diferentes tipos de roles, y las Fuerzas Armadas, como acá en el Perú también, que tienen un papel preponderante, ¿no? Las imágenes de lo que sucedió el 27 de febrero en Chile en el 2010, algunos datos económicos en cuanto a la afectación en viviendas destruidas por sectores, ¿no? Eso también ese dato es importante, y un informe de emergencia y reconstrucción también que Chile generó en ese entonces. Aprendizaje en términos de prevención, ahí están lo que ustedes pueden ver, ¿no? Robustecer el sistema, mejorar el control del vandalismo que siempre va a aparecer en esos escenarios, la limpieza, los residuos, ¿no? Evitar esos focos de insalubridad que siempre son clásicos en esos escenarios, las viviendas transitorias, el catastro, los damnificados que debe haber, la señalética, la demarcación, ¿no? Las rutas de escape,
y robustecer el tema de telecomunicaciones definitivamente, ¿no? Entonces ellos también tienen su sistema, su centro de alerta temprana y bueno, y otro tipo de sistemas y también su especie de mochila de emergencia para nosotros. Ellos tienen también su kit básico de emergencia y también sus simulacros, sus campañas, ¿no? Tal cual como nuestro país, pero con algunas otras características, ¿no? Hay también un documento plan de reconstrucción, el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010 y algunos datos en el tema de reconstrucción en Chile, ¿no? Más fotos de cómo, a pesar de que, entre comillas, el impacto no fue tan devastador, de todas maneras, sí después hubo una zona de emergencia y de desastre, ¿no? Más de 500 muertos ya definitivamente es una situación que se entiende por ello, ¿no? Y ahí ya algunas acciones que se implementaron, ¿no? De manera temporal, sobre todo en el tema de las viviendas, ¿no? Y también en el tema de la salud mental, miren, ¿eh? Eso es muy importante. La atención a los damnificados y el tema de uso de drones, por ejemplo, ¿no? Imágenes satelitales que permiten precisamente mapear todo de la mejor manera y priorizar el tema de atención, ¿no? Y bueno, ya las conclusiones es ya diversa, ¿no? Conocer mejor el territorio, que sea mejor el tema de liderazgo, ¿no? De las autoridades, ¿no? De los que les corresponde este tema, la planificación de ocupación territorial, los estándares y cumplimiento de la normativa técnica de construcción, ¿no? Ese es otro punto. Y que las personas deben ser consultadas en el tema de diseño de las soluciones, ¿no? O sea, todos debemos ser parte de, ¿no? No hay digamos, un grupo de genios que lo hacen todo, ¿no? Todos los involucrados y afectados o beneficiados tienen que ser parte de la información y del conocimiento para su opinión, ¿no? Y el tema de las telecomunicaciones también es un tema muy importante para el tema de alerta temprana, ¿no? Bien, en Perú, ya acá vamos a también, es una imagen también que ustedes pueden ver ahí de 1746. Como les comenté, no lo vamos a pasar, pero ustedes fácilmente lo pueden encontrar en las redes sociales, tal cual como lo están viendo. Y también acá, por ejemplo, el proyecto Panaca también, fácil de encontrar, ¿ah? Facilísimo de encontrar en el YouTube, los terremotos en el Perú. Esa imagen que ustedes están viendo tal cual. Tiene abundante información. Desde 1471, creo, el primer terremoto que se registra, y van a sorprenderse de la información que tiene este video, ¿no? Bien, acá también tenemos, si no me equivoco, ese video, pero lo estamos pasando, y los terremotos más fuertes desde el 1970 hasta 2016, ¿no? Y acordándonos que en el tema, que el quiebre se produce el 15 de agosto en Ica, en Pisco, con el terremoto que da como motivo el cambio de sistema del SINADESI al SINAGER, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Hay situaciones de impacto que provocan un quiebre muchas veces en el sistema, y eso es lo que pasó en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, esa es más o menos la, digamos, la línea de tiempo, ¿no? En el tema de terremotos. Bien, entonces Yungay ya lo hemos visto, el video, ¿no? La hora en lo que se produjo, en Chimbote, las víctimas, ¿no? Que se generó con la información, heridos, las viviendas afectadas, también las personas y destruidas y más de 500 millones de dólares en pérdidas, imagínense, en esa época, un montón de dinero, ¿ya? Bien, vamos a seguir avanzando y la línea de tiempo que yo les comentaba, ¿no? Desde 1970 y hemos pasado por el INDECI, Defensa Civil, de lo de Pisco, perdón, la política de Estado, 2010, 2011 la ley, la primera política el 2012, después el primer planaje el 2014, la autoridad de reconstrucción con cambios el 2017, la ley que dispone medidas de fortalecimiento del SINAGER,
La política se actualiza en el 2021 y también se aprueba la estrategia en el 2018. Y así podemos seguir viendo la línea de tiempo 2021-2022. También se genera el plan nacional, se actualiza, y así hay otro tipo de normativa hasta la modificación del reglamento del año pasado, que es muy importante también y que es motivo también de una charla muy larga también, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Datos del registro de Pisco. Espérense, 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 ¿no? Voy a seguir avanzando y eh, acá también, un ratito, perdón. Sí, vamos a avanzar porque, como le digo, hay algunos videos también que son sobre el tema y el rol del Estado, ¿no? O las lecciones aprendidas en el caso de Fisco y en el caso, digamos, de Forsur, ¿no? Que fue eh, un tema también bastante polémico, pero que al final de cuentas no cumplió su objetivo esperado, ¿no? Que sobre todo era este, la mejor respuesta, la rehabilitación, la atención, ¿no? En ese escenario, ¿no? Muchas veces un escenario de emergencia o de desastre, ¿no? A veces, como en la pandemia, ¿no? Trae situaciones de aprovechamiento también, ¿no? Eso no está exento, pues, cualquier país, ¿no? Bueno, entonces, como política de Estado, la 32, como les dije, el Acuerdo Nacional en el 2010, y de ahí ya se da la ley, que es la del SINAGER en el Perú, y en la parte reactiva, que es el tema de los procesos y subprocesos, que justamente lo que le estaba hablando, que es la parte que justamente se está recordando el día de hoy, porque es el tema del simulacro que se ha dado a nivel nacional y que todos los años el INDECI programa, calendariza esto. Los planes de gestión de riesgos de desastre son muy importantes en los diferentes niveles de gobierno. Y precisamente la modificación del reglamento del año pasado trae novedades en el tema de los planes, ¿no? Que, como le digo, tampoco vamos en este momento a hablarlo, pero estamos esperando los lineamientos del plan de gestión reactiva, que se entiende, un solo plan va a agrupar a todos los planes de gestión reactiva en los gobiernos, bueno, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Tanto sectorial como gobiernos subnacionales, ¿no? El plan de operaciones de emergencia y el plan de contingencia continúan en el ámbito, pero nacional, por si acaso. Y el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres solo para el ámbito de los gobiernos subnacionales, regionales y a nivel provincial. Los distritos tienen que también, a nivel, perdón, provincial y distrital, el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres y gobiernos regionales, con gobiernos subnacionales. Ya el plan de educación comunitaria también hace mención a la modificación del reglamento, lo tienen que hacer también gobierno regional, gobierno provincial, y los distritos tienen que adherirse a su provincia para participar en la elaboración de estos planes. Nos habla también del plan de reconstrucción, pero ya solamente de un plan de gestión reactiva, cuyos planes, lineamientos anteriores del 2020 han sido derogados, incluso el plan de contingencia del 2015 también, pero único, el lineamiento único de gestión reactiva todavía está pendiente, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no? Porque es muy importante en el componente reactivo, que precisamente es la preparación, es la respuesta, es la rehabilitación, que tiene que ver con todo lo que hemos ya mencionado de alguna manera y que ustedes lo están viendo acá en imágenes, ¿no? Para poco hacer un recordaris de los momentos y cómo la emergencia va actuando desde la comunicación del Centro de Operaciones de Emergencia o las entidades de primera respuesta, este, los especialistas y toda la secuencia en la que las autoridades se ven involucradas para tomar decisiones analizando precisamente todo el escenario y el tema de comunicación, ¿no? Que es muy importante y que el Ministerio de Transporte en este aspecto también da los lineamientos indicados, ¿no? Ya es todo un tema
del uso de los celulares y las comunicaciones y los mensajes, ¿no? ¿Ya? En el tema de las comunicaciones para la respuesta, ¿no? También todo está normado. Y el SISMATIC, que también es el sistema de mensajería de alerta temprana de emergencia, ¿no? Ahí también hay un video también que lo hace un especialista, hay que siempre buscar la información. Y el tema de asistencia humanitaria, ¿no? Que siempre va a ser pues súper importante, ¿no? Pero no debemos acostumbrarnos a estos escenarios, ¿no? Estos deben ser escenarios tácitos, pero no mecanismos de respuesta única. Tenemos que priorizar el tema, como digo, de prevención y de reducción de riesgos de desastre, ¿no? Porque eso incluso en cuestión de costos es menor, pero eso no es lo más importante, lo más importante es la vida, ¿no? O sea, si tú te preparas, si tú previenes o reduces riesgo, el impacto va a ser menor, pero si no haces nada, vas a tener 100.000 muertos. Pero si tomas acción, haces proyectos, actividades, tareas, pues probablemente esos 100.000 muertos no sean 100.000, sean pues 20.000. Ahora, exactamente eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Porque eso tampoco, por ejemplo, una pregunta de mala leche sería, demuéstrame eso, ¿no? Bueno, pues claro, ese ya es, como se dice, los tumba la fiesta, ¿no? Pero definitivamente la proporción que han hecho los estudiosos es que en reconstrucción y entre la prevención hay una proporción de 1 a 7, ¿no? De $1 en lo que es la prevención por $7 lo que sería reconstrucción. Y en el tema de presupuesto que se les asigna, por ejemplo, pongo el ejemplo en INDECI y CENEPRE, presupuestariamente para sus acciones que les corresponde, hay una proporción de 4 a 1, lo que nos denota que somos un país más reactivo que preventivo, ¿no? Porque siempre estamos más preparados para el escenario más difícil, lo que no es malo, pero tenemos que tomar más acción sobre lo otro. Y lo más probable es que en las entidades públicas de los demás niveles de gobierno, esa proporción de 4-1, o 3-1, o 2-1, o 5-1, no lo sé, también exista, ¿no? Más preparándonos para los escenarios de desastre, de emergencia, que para prevenir o para reducir riesgo. Bien, entonces en el tema de asistencia humanitaria también todo lo que estamos viendo, tema de rehabilitación, ¿no? Las acciones de respuesta que ya habíamos dicho, prácticamente es un repaso nomás a lo que ya habíamos estado hablando durante el trayecto de la exposición y tiene sus etapas, ¿no? El grupo de trabajo es la máxima instancia en una entidad, el titular del pliego lo preside, pero la plataforma de defensa civil es el espacio netamente reactivo del cual hemos estado hablando. En ambos casos tienen su reglamento, o deberían tener su reglamento y su programa anual, y también sus equipos técnicos, y tienen sus lineamientos también para su organización y funcionamiento. La gestión reactiva, sus procesos, de su proceso. Estamos hablando más de la gestión reactiva porque el título de la ponencia ha sido preparación para una mejor respuesta, ¿no? Por el tema de lo que sucedió en Yungay, lo que estamos recordando mañana, 55 años de la tragedia, y el tema de los simulacros que el día de hoy se ha, se ha- se ha- se ha- se ha realizado, ¿no? ¿Ya? Es la explicación que quiero dar. ¿Ya? Entonces ahí prácticamente un resumen de lo que hemos hablado y terminando, quiero rápidamente indicar que estaremos realizando en el transcurso de los próximos meses estos talleres de precisamente la formulación de los planes específicos de gestión de riesgo de desastre que nos habla el reglamento, la modificación del reglamento del año pasado, tanto para planes de prevención y reducción de riesgo de desastre, plan de operaciones de emergencia y plan de contingencia y plan de rehabilitación y de preparación que ustedes ven, en teoría no deberíamos hacerlo porque eso se entiende que va a ser un solo plan de gestión reactiva. Pero como los lineamientos todavía no salen, los ponemos ahí, aunque ya han sido derogados, ojo, han sido derogados esa normativa, pero lo estamos poniendo porque estamos explicando, ¿no? Porque como proceso, la preparación, ni la respuesta, ni la rehabilitación ha desaparecido. Los procesos se mantienen. Ahora, y también en el tema de operaciones de emergencia y plan de contingencia, a nivel nacional,
tampoco ha desaparecido. Un poco complejo, un poco medio enredado de repente para algunos, pero precisamente los talleres lo que pretende es desenredar un poco todo esto. Y el plan de educación comunitaria también, que ya les hice mención, ¿no? Y cerrando, este es un plan muy trascendente, el plan de formulación, perdón, el plan de continuidad operativa. Es relevante este plan porque es precisamente lo que hemos estado hablando. Estos escenarios de desastre. Hay una herramienta que es el plan de continuidad operativa, que desde el año pasado, ya desde el año pasado con la modificación del reglamento, se ha constituido ya en un plan específico por proceso y que tiene un lineamiento que es la 320-2021. La primera fue la 028 en el 2018. Esa se derogó porque no tenía una estructura y es probablemente que en el Perú y en el mundo se esté dando esas noticias que ustedes ven, en el antes y el después, ¿no? De estos escenarios extremos, un plan de continuidad o la gestión de continuidad operativa puede ser una herramienta muy importante para que no paralice la actividad. Ojo, no es un plan de gestión de riesgo de desastre, para eso tenemos los otros planes. Estamos hablando de la continuidad operativa del Estado, que no paralice ante la amenaza de cualquier impacto, fenómeno natural o antrópico que produzca estos escenarios que ya hemos visto, que puede ser, como le digo, tsunami, sismo, incendio y otro tipo, incluso ataque informático, ataque terrorista, alteración del orden público. Hay una normativa, hay un lineamiento, hay una estructura, hay conceptos claves como actividades críticas que la entidad debería continuar brindando aún en un escenario extremo. Eso lo tiene que decidir cada entidad. La propia gestión de la continuidad operativa para que no paralice la entidad, tiene que haber una unidad orgánica que lidere esta gestión de continuidad operativa y que presida un grupo de comando, que son los profesionales especialistas de la entidad, con la asistencia técnica del INDECI o de externos para la elaboración de este plan, y el propio plan como instrumento. Pero hay un plan de recuperación de servicios de tecnología de la información, que en base a una técnica, a una norma técnica peruana y a un ISO, que es lo que también es un anexo de este plan. Lo que busca es, en la parte tecnológica informática, recuperar toda la información que podría haber caído en un escenario de desastre, ¿no? Y el tema de la sede alterna es otro tema también muy importantísimo que hay que analizarlo porque podría la entidad o sus anexos estar no habitable. Por tanto, tiene que buscar un espacio físico o abierto donde se pueda constituir y no paralizar la entidad. Es muy complejo. La Contraloría en 2023 reveló que todos los planes tienen un 70, un 80 y un 90% de no formulación. Y este plan de continuidad operativa hace 2 años tenía un 90% de no formulación. Y de este plan de continuidad operativa nadie se salva, todos tienen que hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahora ha pasado 2 años, no sé si estará en 15 o en 20% de formulación, pero la brecha sigue siendo alta. Yo estoy seguro que debe haber un 80% por lo menos que no lo han hecho y lo deben hacer. Y cuando haya el desastre, cuando suceda, porque va a suceder, seguramente a partir de ahí van a querer a comenzar a hacer cuando ocurra en otros 100 años más un evento de tal magnitud, ¿no? Pero bueno, la conformación del grupo de comando tiene integrantes sugeridos por la normativa, el titular del pliego, que es el que lidera, digamos, la gestión de continuidad operativa, pero el titular también da la responsabilidad a una unidad orgánica para que lidere el grupo de comando, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene también establecido algunos puntos y este grupo de comando es la que en teoría se encarga de elaborar y formular este plan, que es bastante complejo y que busca cumplir con esos componentes que ustedes ven ahí del plan de continuidad operativa, ¿no? Al final, todo se va a reducir, perdón, se resume en una sábana, qué actividad crítica, cuál es el área responsable, cuáles son las actividades este, que sean
determinado, el personal que se ha determinado para tal actividad, materiales o equipos asignados, el presupuesto estimado y de haber alguna actualización también anotarla y las observaciones pertinentes. ¿Quiénes firman esta sentencia? El encargado del grupo de comando que ha sido nominado por el titular del pliego y el titular del pliego, ¿no? Tienen que firmar esta matriz de seguimiento y monitoreo de las actividades críticas, que la PCM y el INDECI son los encargados de fiscalizar y monitorear y también dar la asistencia técnica. Y en el tema de formulación también ya es una competencia propia de la entidad que en muchos casos tiene el personal que conoce el tema o en otros casos contrata externamente. En resumen, grupo de comando, actividades críticas, sede alterna, cronograma de ejercicios, plan de recuperación y propuesta de cronograma de implementación, ¿no? Entonces, bueno, esto es una publicidad de nosotros, ¿no? En la que asesoramos al grupo de trabajo, a los equipos técnicos, en base a todo lo que hemos hablado, ¿no? A la modificación del reglamento, a la política nacional y al plan nacional, qué avances tienen estos planes que hemos mencionado que la Contraloría, un 70, un 80 y un 90% no lo han formulado, hay una tremenda brecha y un gran incumplimiento. E incluso esa acción de control también hablaba de falta de actualización. La conclusión de la Contraloría dice falta de actualización y falta de implementación. Y en ello nosotros damos el soporte técnico cuando nos convocan con nuestro equipo que ya tenemos hace más de 10 años, ¿no? Sobre todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Los planes y todo lo que hemos mencionado, centrándonos en los planes, en la elaboración de todos los planes. Bueno, esta publicidad ya está siempre en nuestra página y todas las empresas públicas y privadas que de alguna manera le hemos dado servicio en todos estos años y cómo nos pueden ubicar en todas las redes sociales, ¿no? Para despertar y vivir plenamente la vida que nos ha tocado, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la catástrofe. John Kabat-Zinn es el mensaje final que les doy y el agradecimiento y que estén atentos nomás a toda la comunicación que vayamos a dar sobre toda la producción que tenemos como empresa, como Promoeres, la vamos a ofrecer para las personas que quieran tener el material, tener los videos, gestionar su certificado, su constancia, y a futuro vamos a desarrollar nuevos eventos, ¿no? Y con algunas novedades que ya le vamos a informar. Bien, muchas gracias y espero que les sea mucha utilidad este video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao, buen día.